¿Crees que tu vida es difícil? Entonces no durarías ni un solo día en la Edad Media. La comodidad moderna nos ha vuelto blandos, y lo que la gente medieval soportaba a diario haría que corrieras de regreso al siglo XXI sin mirar atrás. Empecemos con la comida medieval, porque eso por sí solo bastaría para hacerte suplicar volver a casa. Olvídate de esas escenas de películas con banquetes enormes y muslos de pavo. Eso era para los nobles. El resto de la población, es decir, el 90%, comía lo mismo todos los días. Comida aburrida, poco nutritiva y muchas veces peligrosa. El plato principal para la mayoría era el pottage, una especie de sopa aguada hecha con lo que hubiera a mano: raíces, vegetales pasados, sobras y, si había suerte, un poco de grano. Se cocinaba en la misma olla durante días, por lo que no solo tenía sabor a tristeza, también a mojo, insectos y ceniza. ¿Y el pan? Era la base de la dieta, pero no te imagines una barra crujiente ni pan de molde esponjoso. El pan medieval era denso, oscuro y molido con piedras que se deshacían poco a poco en la harina. Sí, comías pan con piedrecitas incrustadas, por eso la gente tenía los dientes tan desgastados. No por genética fuerte, sino porque se los lijaban comiendo pan que era casi cemento. Y aquí viene lo peor. Muchas veces ese pan estaba contaminado con un hongo llamado cornezuelo del centeno. El consumo de este hongo provocaba alucinaciones, convulsiones, ardor en las extremidades y, en casos graves, la muerte. Hay historiadores que creen que algunos brotes de histeria colectiva y caza de brujas se deben justamente a intoxicaciones con este pan enmohecido. Imagínate pensar que tu vecina está poseída, cuando en realidad solo comiste pan mal molido. Ahora, si eras de los afortunados que comían carne, no creas que eso mejoraba las cosas. Sin refrigeración ni conservación adecuada, la carne empezaba a pudrirse rápido. Para ocultar el sabor a descomposición, se usaban especias, pero solo los ricos podían permitírselas. Los demás solo cerraban la nariz y rezaban. Comer carne podrida era arriesgado, pero para muchos era mejor que seguir con el mismo pottage de siempre. ¿Y qué bebían? Seguro pensarás, bueno, al menos tenían agua. Error. El agua era prácticamente veneno. La mayoría de las fuentes estaban contaminadas con heces humanas, animales muertos o desechos industriales. Beber agua era jugar a la ruleta rusa con tu estómago. Por eso todos, incluidos los niños, bebían cerveza o una versión débil del vino. La fermentación eliminaba parte de las bacterias, así que, irónicamente, el alcohol era más seguro que el agua. Un campesino medieval podía beber hasta 8 pintas de cerveza al día, y los niños empezaban a los 5 años, no para emborracharse, sino para no morir. El pescado era otra opción alimenticia, si vivías cerca del mar, pero si estabas en el interior, el pescado llegaba salado, seco, y probablemente semanas después de haber sido capturado. El olor era tan fuerte que podía tumbarte antes de que lo probaras. Hasta aquí llevamos comida mohosa, pan con piedras, carne podrida y agua venenosa. Si aún crees que sobrevivirías un día, sigamos con el siguiente punto: ir al baño. Para la mayoría de la población, ir al baño era usar un orinal, una especie de cubo que se guardaba debajo de la cama. Cuando se llenaba, se vaciaba. ¿Adivina dónde? Por la ventana. Literal. Se gritaba «Guardi-lou», derivado del francés «gardes-l'eau», como advertencia, y se arrojaban las heces directamente a la calle. No era raro que te cayera encima una lluvia de orines y excrementos si pasabas por debajo en el momento equivocado. En algunas ciudades, para regular esto, solo se permitía tirar el contenido del orinal por la ventana después de las 10 de la noche, pero eso no evitaba que las calles apestaran y que las infecciones se propagaran como pólvora. Era como vivir dentro de una letrina gigante. Y si estabas en un castillo, tenías el privilegio de usar un garderobe, básicamente un agujero en una piedra que dejaba caer el contenido por un tubo hacia la parte exterior del muro. En el castillo de Dover, por ejemplo, los desechos caían desde una altura de 20 metros. Imagina estar caminando afuera y que te caiga eso encima. Porque sí, pasaba. Las personas que se encargaban de vaciar las letrinas y pozos sépticos eran conocidos como gong farmers. Su trabajo consistía en desenterrar montañas de excremento por las noches y llevarlo fuera de la ciudad. El olor era tan penetrante que no se les permitía entrar a iglesias, tabernas ni mercados, pero eran bien pagados, hasta 4 veces más que un campesino promedio. Aún así, nadie quería ese trabajo. Papel higiénico no existía, se usaban hojas, musgo, trapos viejos o incluso la mano izquierda. Si eras rico, podías usar trozos de lana o cáñamo. Los romanos usaban esponjas en palos, pero ese conocimiento se perdió con el tiempo. Después de todo esto, comida podrida, agua insalubre y baños que eran cubos malolientes, todavía te quedaban por delante las verdaderas dificultades del día:
Trabajar. La mayoría de la gente era campesina. Se despertaban con el sol, trabajaban hasta el anochecer y se acostaban en camas compartidas, exhaustos. Araban con herramientas de madera, sembraban a mano, recogían a mano y sobrevivían de milagro. Durante la cosecha trabajaban hasta 16 horas diarias bajo el sol, quemándose, deshidratados y sin descanso. Se estima que un agricultor medieval quemaba más de 4.000 calorías diarias, solo trabajando, y no había gimnasio ni proteína en polvo ni días libres, solo el campo, la tierra y el sudor, día tras día. ¿No te gusta el campo? Entonces tenías otros oficios, pero ninguno era agradable. Los herreros pasaban el día entero en talleres llenos de humo, respirando vapores tóxicos. Los curtidores trabajaban con pieles y usaban orina como parte del proceso para tratar el cuero. Literalmente pasaban sus días remojando pieles en orina humana y sustancias químicas que les dejaban la piel amarilla y un olor insoportable. ¿Querías un futuro mejor? Entonces te mandaban a los 7 años a ser aprendiz. Vivías con un maestro artesano, trabajando sin paga durante años, hasta convertirte en oficial. Eso sí sobrevivías, porque muchos no lo lograban. Había trabajos aún peores, diseñados para los más desesperados, los Link Boys, niños que caminaban por la noche con antorchas para iluminar el camino a los ricos, los Pure Finders, que recogían excremento de perro para venderlo a los curtidores, y la paga no alcanzaba ni para comprar pan duro. Y después de un día así, con el cuerpo hecho polvo, sin ducharte desde hace meses, sin privacidad ni higiene, solo te quedaba rezar para no enfermarte, porque si eso pasaba, las cosas se ponían aún peor. Después de un día de trabajo agotador, mal alimentado, sin higiene y sin privacidad, lo único que te faltaba para completar la experiencia medieval era enfermarte. Porque si algo te dolía, si algo te salía en la piel, si te sangraba la nariz o simplemente estornudabas, lo más probable es que tu diagnóstico fuera uno solo: mala suerte y muerte. La medicina en la Edad Media era una mezcla peligrosa de ignorancia, superstición y tortura. No existía el concepto de bacterias ni de higiene. La mayoría de los médicos creía que las enfermedades se debían a un desequilibrio en los 4 humores del cuerpo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Si uno de estos estaba en exceso, te enfermabas. Así que el tratamiento más común era sacarte sangre. La sangría era el remedio universal. Si tenías fiebre, cortaban una vena y te dejaban sangrar hasta que te marearas. ¿Te dolía la cabeza? Más sangría. ¿Una infección? Le echaban la culpa a la sangre sucia y te drenaban. Algunos doctores usaban sanguijuelas que se adherían a la piel y chupaban la sangre, pero otros iban directo con cuchillas o agujas, y no había anestesia. Solo dolor, gritos y una venda sucia después. Un manual médico de la época recomendaba usar 70 sanguijuelas al mismo tiempo en algunos casos. ¿Te imaginas estar enfermo, febril, temblando, y que alguien llegue con un frasco lleno de bichos viscosos listos para morderte el cuerpo? Eso era medicina. Y si no te morías por la enfermedad, te podías morir por el tratamiento. El mercurio, por ejemplo, era uno de los remedios más populares. Se usaba para curar desde sarpullidos hasta enfermedades venéreas como la sífilis. El problema es que el mercurio es tóxico. Lentamente te destruía los órganos, te dejaba sin pelo, sin dientes y finalmente sin vida. La esperanza de vida promedio rondaba los 30 a 40 años. Pero no te engañes, eso no significa que todos morían a esa edad. Significa que muchos niños morían antes de los 5 años, lo que bajaba la media. Un 30% de los niños no llegaba ni al jardín de infancia. La muerte era parte cotidiana de la vida. Ver morir a tus hermanos, a tu madre en el parto o a tus vecinos por una gripe era normal. Y luego estaban las plagas. La peste bubónica, conocida como la muerte negra, llegó a Europa en el siglo XIV y eliminó a más de la mitad de la población en algunas regiones. Los infectados desarrollaban bubones, bultos negros y purulentos en el cuello, las axilas y la ingle. Morían en días, muchas veces solos y abandonados. Se creía que era un castigo divino o el resultado de aires impuros, así que en vez de mejorar la higiene, quemaban a gatos, culpaban a minorías o salían en procesiones autoflagelándose para pedir perdón a Dios. La peste volvió en oleadas durante siglos. No fue cosa de un año, fue una amenaza constante. Cada cierto tiempo aparecía un brote nuevo, y sin medicina real no se podía hacer nada más que enterrar a los muertos y rezar. Ahora bien, supongamos que milagrosamente no te enfermas ni mueres de una plaga. Aún así, estás en peligro, porque si te acusan de un delito, el sistema judicial te tratará peor que cualquier enfermedad. Las leyes medievales eran brutales, aleatorias y profundamente injustas. No había un código legal estandarizado.
Cada ciudad, cada feudo tenía sus propias normas. Lo que era legal en un pueblo podía costarte la vida en el siguiente. Y no había presunción de inocencia. Si te acusaban de algo, ya estabas medio condenado. La carga de la prueba caía sobre ti, pero no con abogados ni juicios justos, sino con juicios por ordalía. ¿No sabes qué es eso? Aquí va un ejemplo. Si te acusaban de un robo, podías tener que cargar un hierro candente durante varios metros. Luego se envolvían tus manos y si las quemaduras sanaban bien en 3 días, eras inocente. Si se infectaban, eras culpable. Así de sencillo. Era como decir, si Dios quiere, te salvarás. Si no, arderás. Otro método popular era el juicio por agua. Te ataban de pies y manos y te lanzaban al río. Si flotabas, significaba que el agua te rechazaba y eras culpable. Si te hundías, eras inocente, pero estabas muerto. Era literalmente perder. Para crímenes más graves, la sentencia solía ser la muerte, pero no cualquier muerte. Las ejecuciones eran públicas, lentas y espantosas. A la gente no solo la mataban, la despedazaban. Por ejemplo, el castigo por traición podía incluir ser arrastrado por caballos, ahorcado hasta quedar inconsciente, eviscerado mientras aún respirabas, decapitado y luego cortado en 4 partes para exhibirlas como advertencia. Esto no es exageración, esto es historia. El pueblo iba a ver estas ejecuciones como si fueran espectáculos. Llevaban comida, se sentaban con la familia y hacían picnic mientras alguien era torturado en la plaza. Porque no había Netflix, pero sí decapitaciones. Y si eras noble, las cosas eran distintas. Podías pedir un juicio por combate, es decir, pagarle a un luchador profesional para que peleara por ti. Si ganaba, eras inocente. Si perdía, bueno, tú también. El dinero podía comprar justicia, los ricos también podían pagar dinero de sangre para evitar castigos. En cambio, los pobres no tenían ninguna opción real, solo rezar. Y las prisiones no eran como las de hoy, eran agujeros oscuros, húmedos y saturados de ratas. Allí no te daban comida. Si tu familia no te llevaba algo de comer, simplemente morías de hambre. Las cadenas, la suciedad y la desesperación eran parte del castigo, incluso si aún no te habían juzgado. La tortura no era la excepción, era la norma. Se usaba para obtener confesiones, castigar o simplemente intimidar. El potro estiraba los brazos y piernas hasta dislocarlos. El aplastapulgares hacía exactamente eso, romperte los dedos uno a uno. La doncella de hierro, una caja metálica con clavos en su interior, era un símbolo de dolor perpetuo. Y si eso no bastaba, existía la humillación pública. Te encerraban en cepos de madera donde la gente te escupía, te arrojaba basura o incluso excremento. Si eras mujer y te acusaban de chismosa o rebelde, te amarraban a una silla y te sumergían repetidas veces en agua fría. No importaba si el crimen era leve, el castigo siempre era extremo. Ahora bien, después de sobrevivir enfermedades, castigos, hambre y trabajo brutal, aún te quedaba por enfrentar lo más sangriento de todo, la guerra, porque en la Edad Media las guerras eran constantes y no solo afectaban a los soldados, sino a todos los que vivían cerca. Y eso será lo que te mostraré en la parte final de este viaje, cómo era realmente la guerra medieval, por qué ni siquiera la armadura te salvaba, y qué hacían los ejércitos con los pueblos que encontraban en el camino. Si pensabas que las enfermedades, la comida repugnante o la justicia absurda eran lo peor de la Edad Media, espera a conocer cómo era la guerra. Porque incluso si lograbas evitar todo lo anterior, tarde o temprano te alcanzaba una guerra, era parte de la vida. Nadie estaba a salvo. La guerra medieval no tenía nada de glorioso. Olvídate de los caballeros relucientes cruzando campos verdes a caballo. La realidad era sangre, barro y miedo. Y no solo para los soldados, también para mujeres, ancianos y niños atrapados en pueblos que se encontraban en medio del conflicto. Durante la Guerra de los 100 años, entre Inglaterra y Francia, el combate se extendió de forma intermitente durante más de un siglo. La mayoría de la gente común vivía múltiples guerras a lo largo de su vida. Había reclutamientos forzosos, impuestos de guerra y, sobre todo, saqueos. Muchos soldados no cobraban sueldo fijo, simplemente vivían robando. La armadura completa era un lujo reservado para los caballeros adinerados. Costaba lo mismo que un coche deportivo moderno. Un artesano tenía que trabajar 3 años para pagársela, así que los soldados comunes llevaban apenas algo de cuero, algo de tela acolchada y, si tenían suerte, un casco de metal. Las espadas también eran caras. La mayoría usaba lanzas, hachas o herramientas agrícolas modificadas. El arma más temida era el arco largo inglés. Este arco podía atravesar armaduras a corta distancia y sus usuarios eran entrenados desde niños. Tanto que los esqueletos de los arqueros muestran deformidades en la espalda y el brazo por la tensión constante. En una batalla, el caos era absoluto.
No había formación elegante, todo era gritos, sangre y confusión. El combate cuerpo a cuerpo era brutal. No morías de inmediato, recibías cortes, te caías al barro, alguien te pisaba y después venía otro a rematarte. El sonido era espantoso, huesos rompiéndose, alaridos, metal contra carne. Y si creías que los muertos eran los más afortunados, estabas en lo cierto, porque si resultabas herido, lo más probable es que murieras igual, pero más lento. Las heridas se infectaban rápidamente, no había antisépticos, te desangrabas o te morías de fiebre a los pocos días. Si sobrevivías, probablemente perdías un brazo, una pierna o quedabas ciego. Pero el campo de batalla no era el único infierno. Las ciudades y aldeas sufrían tanto como los soldados. Entre combates, los ejércitos se movían saqueando todo lo que encontraban. Entraban a las casas, se llevaban la comida, los animales, las herramientas, quemaban cultivos, violaban mujeres y mataban a cualquiera que se interpusiera. Eso era vivir de la tierra. No eran héroes, eran depredadores con armadura. Y para el campesino que apenas tenía una cabra y un saco de trigo, significaba quedarse sin nada en cuestión de horas. Los asedios eran otra pesadilla. Un ejército rodeaba una ciudad amurallada y cortaba su suministro de agua y comida. Los asedios podían durar meses o años. En París, en el siglo IX, la gente terminó comiendo ratas, gatos y, finalmente, cadáveres humanos. Algunos asedios históricos duraron más de una década, y si lograbas sobrevivir adentro cuando el enemigo finalmente rompía las murallas, lo que venía era aún peor: masacres, violaciones, ejecuciones. No se hacía distinción entre soldados y civiles, pero la guerra no era solo muerte, era también enfermedad. Miles de hombres juntos, mal alimentados, sin higiene, bebiendo agua contaminada, eran el caldo perfecto para epidemias. Durante las cruzadas, la mitad de los ejércitos moría antes de llegar a su destino por disentería, cólera o fiebre tifoidea. Y claro, no existía la figura del médico militar. Si te herían, tus opciones eran frotar tierra en la herida o rezar. En muchos casos, lo único que hacían era amputarte el miembro con un cuchillo caliente, sin anestesia, solo una cuerda entre los dientes para no morderte la lengua mientras gritabas. Si eras mujer, la guerra también llegaba a tu puerta. Las crónicas medievales describen cómo pueblos enteros eran arrasados y las mujeres violadas sistemáticamente. No había protección, no había leyes, no había refugio, solo sobrevivir, esconderse o no tener suerte. Ahora imagina vivir en medio de todo esto, año tras año, sin esperanza de cambio, sin saber leer, sin poder irte, sin opciones reales, y por si fuera poco, con un hedor constante que impregnaba todo. Porque sí, lo último que perderías sería el olfato. Los pueblos medievales apestaban a excremento humano, a carne podrida, a cuerpos sin lavar, a humo, a sangre, a orina. La basura se tiraba en la calle. Las carnicerías dejaban las vísceras pudriéndose frente al local. El río más cercano era el basurero de todos. Las personas usaban pequeños saquitos de hierbas aromáticas colgados al cuello como perfume para tapar el olor del ambiente. Era el ambientador medieval, algo que huele mal, para que no notes que todo huele peor. ¿Y la higiene personal? Casi inexistente. La mayoría se bañaba 1 o 2 veces al año. Algunos creían que el agua abría los poros y dejaba entrar enfermedades, así que evitaban lavarse. Durante el invierno podían pasar 5 meses sin contacto con el agua. Los piojos eran parte del paisaje. Había peines especiales para quitarlos, como hoy se tienen cepillos. Las llagas, infecciones en la piel y costras eran comunes. La ropa se usaba hasta deshacerse. Rara vez se lavaba y era áspera, incómoda, sucia. La ropa interior era un lujo y los zapatos eran de cuero fino, sin suela ni protección. Caminar por una ciudad llena de barro, clavos, piedras y desperdicios era una tortura diaria. Tampoco había privacidad. Las casas eran de una sola habitación, donde todos dormían, comían, trabajaban y se enfermaban juntos. Las camas se compartían entre padres, hijos e incluso extraños. En las posadas era común dormir junto a desconocidos. El idioma tampoco te ayudaría. Aunque te encontraras en Inglaterra, no entenderías ni una palabra. El inglés medieval era prácticamente otro idioma. Si decías ¿cómo estás?, Swing te mirarían como si hablaras alienígena. El entretenimiento era escaso y muchas veces cruel. Las ejecuciones públicas eran eventos sociales. Se vendía comida, la gente aplaudía, gritaba. Ver morir a alguien se consideraba un espectáculo. También era común el baiting, poner perros a atacar osos o toros encadenados. Sangre, violencia, gritos. Esa era la diversión. Tocar un instrumento, jugar a algo, solo si eras noble. Los campesinos no tenían tiempo, ni energía, solo la necesidad de sobrevivir, y si soñabas con progresar,
Olvídalo. La sociedad era rígida. Nacías campesino, morías campesino. El 90% de la población vivía sin tierra propia, trabajando para los señores feudales. Superstición, a montones. La mayoría creía en brujas, demonios, espíritus y magia. Si algo malo pasaba, era culpa del diablo o de un vecino con mal de ojo. La información viajaba despacio. Una noticia de 30 kilómetros podía tardar días. Las cartas se perdían, los rumores eran más rápidos que los hechos, y nadie contrastaba nada. Si el más viejo del pueblo decía que era cierto, era cierto. Así era la Edad Media, dura, injusta, implacable. Si eres una persona moderna, acostumbrada a antibióticos, agua limpia, baño privado y derechos humanos, no durarías ni 24 horas. Y esa es la verdad brutal. La Edad Media no fue un cuento de hadas, fue una lucha constante por sobrevivir. Una época que la mayoría idealiza desde la distancia, sin saber que, si viajaras al pasado, estarías rogando por regresar antes de que terminara el primer día.